El pasaje bíblico de hoy es Romanos capítulo 8, el verso 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Si les diera estos ejemplos, no habría un fin. Les di algunos ejemplos para que puedan darse cuenta cuáles son los patrones negativos de conducta. Si ustedes descubren incluso estos puntos y los van desechando uno por uno, finalmente en unos meses podrán desecharlos completamente. En unos meses. Si van desechándolos, entonces serán nuevas criaturas. Las cosas viejas pasarán y serán nuevas criaturas, personas maravillosas. Estas carencias influyen también a la vida de fe. Por ejemplo, no pueden escuchar concentradamente la palabra en el tiempo de la prédica o conferencia, o al conversar con alguien, no pueden escuchar con atención las palabras del otro. En caso de los obreros, al no prestar atención a las indicaciones de la persona superior o al no grabarlas en el corazón, suelen cometer error. Ciertamente conversaron, escucharon, pero después no saben y dicen, ¿qué dijo hace poco? No recuerdo. Pasa porque no han escuchado con atención, porque escucharon teniendo otro pensamiento. Por ejemplo, hay veces que yo explico desde el altar la forma de afrontar algún asunto diciendo, el método bíblico es tal. Pese a que ciertamente lo he compartido varias veces, algunos obreros no pueden grabar en su corazón esa palabra. Existen casos en los que ni siquiera se acuerdan de ello. Aunque no tienen la intención de infringir la voluntad de Dios, al no tener la palabra como alimento en su corazón, no pueden obedecer. La palabra también debe ser registrada exactamente desde el principio hasta el fin. Sin embargo, existen realmente muchos casos en los que está registrada de manera errónea y la usan como la palabra de Dios. Finalmente, llegan a emplear su propio pensamiento y trabajar mediante el pensamiento carnal. Algunas personas, al haber crecido en un entorno aislado durante su etapa de desarrollo, les hace falta la habilidad de comunicarse y simpatizarse con otros. No pueden comprender la forma de pensar o expresar de otras personas y tampoco pueden ser empáticos. Es más, ustedes deben escuchar correctamente las palabras que yo digo. Hay en verdad muchos que no pueden entender. Existen muchos que no pueden entender a pesar de que dicen que tienen mucho conocimiento. Yo explico de manera fácil. Aún así hay muchos que no pueden entender. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. Las cosas físicas, todos las comprenden. No obstante, cuando explico lo espiritual, hay muchos que no pueden comprender. Es igual con las prédicas. Para los nuevos creyentes, mis palabras son difíciles. Cuando predico sobre las cosas espirituales, se les hace difícil. Por eso les hace falta comprender y considerar el corazón de las personas, de las otras personas. Aunque no lo hacen intencionalmente, no son capaces de ajustarse al corazón de las personas de su alrededor en todo. Porque pese a que piensan dentro de su experiencia, es decir, dentro del límite de su propio pensamiento, esto es bueno, esa persona también debe pensar igual, ese pensamiento no es correcto. Una persona que tiene así patrones negativos de conducta, le es relativamente más fácil recibir el dominio del alma. Tiene muchos factores con los cuales Satanás, quien controla el alma, obstaculizará para que no pueda practicar la verdad. Por ende, solo al llenar esas carencias o deficiencias en áreas carnales también podrán entrar al espíritu y al espíritu completo. Claro, estas deficiencias no pueden ser superadas fácilmente solo con su propia fuerza o voluntad. Las podrán superar solo al revestirse de la fortaleza de Dios, que nada le es imposible. Existen causas así. Lo que uno no puede hacer por sí mismo, Dios debe dar su fortaleza y gracia. Si les explicara brevemente el método para hacerlo, primeramente al ver, escuchar y aprender diligentemente la palabra de la verdad, debe reflejar todo lo de sí con esta verdad y debe orar fervientemente. Entonces podrá darse cuenta de qué es lo que debe conocer, equipar, corregir y refinar tanto en lo espiritual como en lo físico. Si ora, el Espíritu Santo le hará recordar las cosas del pasado,
las cosas del pasado y también les permitirá descubrir cuáles son sus deficiencias. Hay hermanos que me dicen que no pueden arrepentirse porque no se acuerdan de las cosas del pasado. Vista desde mi experiencia también, si uno realmente ora clamando con llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dará entendimiento de todo, incluso las cosas que no se acuerda para nada, las cosas que no puede recordar, las cosas que ha olvidado. Ese es el poder del Espíritu Santo. Si da la inspiración del Espíritu Santo, podrá recordar todo y así permitirá que se arrepienta. ¿Acaso el Espíritu Santo deseará que los hijos de Dios tengan un muro de pecado contra Dios? Por ello, si son revestidos de la inspiración espiritual, la inspiración del Espíritu Santo, se acordarán incluso de pecados que habían cometido en el pasado. Por ejemplo, si han robado dinero de la billetera de sus padres cuando estaba en primaria, o cuando sus padres le dieron para que diezmara y fue a la tienda para comprar dulces con ese dinero. Después de haber dicho que sí ofreció el diezmo, le permitirá que se acuerde de todo ello. El Espíritu Santo permite que así se arrepientan de todo ello y sean limpiados sin tener muro contra Dios. Deben ofrecer una oración que se hace de todo corazón con clamor. Uno no debe decir que no se acuerda nada del pasado luego de haber orado a medias. En ese momento, si descubre lo que viola la verdad, debe esforzarse por transformar a sí mismo, empezando desde lo pequeño, uno por uno. Debe esforzarse una y otra vez a fin de seguir los deseos del Espíritu. La razón por la que debe ser acompañado sí o sí de la oración ferviente en ese momento es para obtener la fuerza para seguir los deseos del Espíritu. Uno debe hacer así para obtener la fuerza, porque realmente sin la fuerza no se puede. En cuanto a la oración también debe tener fuerza espiritual, no fuerza física. Si no viene la fuerza espiritual no podrá orar. ¿Acaso orará bien por tener una buena contextura física? Debe venir esa fuerza espiritual. Por eso debe acompañar la oración ferviente y eso es para obtener la fuerza para seguir los deseos del Espíritu. Y más que nada es para comprender correctamente la verdad. Esto es porque si en el estado en el que tiene deficiencias comprende la palabra literalmente o dentro del patrón de su pensamiento, podrá formar nuevamente un patrón erróneo de la verdad. El haber escuchado y conocido la palabra puede traer, al contrario, un efecto contraproducente para superar las deficiencias. Por tanto, deben darse cuenta y entender correctamente la verdad mediante la inspiración del Espíritu Santo con oración. En vez de interpretar la palabra de Dios dentro de su límite, debe comprender el corazón y voluntad de Dios que hay en la palabra y entenderlos con exactitud. Si entienden así la palabra de Dios y la van practicando con diligencia, las deficiencias o patrones negativos de conducta también serán corregidos y llenos poco a poco. Por ello, si cumplen la disciplina del Señor, podrán ser personas hermosas tanto espiritual como físicamente. Amados hermanos, en el pensamiento carnal que se deriva de la propia justicia patrón está el pensamiento carnal que sale del patrón de carácter o personalidad, y existe el pensamiento carnal que pasa instantáneamente al tener todavía falsedad minuciosa. Hermanos, a pesar de que uno dice que ha desechado diligentemente, al tener cosas que quedan todavía de manera minuciosa, hay pensamientos carnales que pasan por un instante. Asimismo, hay pensamientos carnales que provienen del pensamiento carnal que está nublado por la llenura espiritual que viene del entorno. Y también pensamientos carnales que se derivan de los patrones negativos de conducta. El patrón de justicia y el patrón de la bondad son los pensamientos que uno ha solidificado o endurecido al interpretar por sí mismo la palabra y la verdad y pensar, esto es correcto, esto es bondadoso. En especial nuestros pastores, ancianos y obreros deben escuchar grabando esta palabra en el corazón. Este patrón de bondad o patrón de justicia son formados con base en el conocimiento de la palabra que uno sabe, por lo que uno no puede darse cuenta fácilmente de qué es lo que está equivocado. Los ha creado con base en la verdad de la palabra, por lo que no se da cuenta que está mal. Es más, a veces suele haber situaciones en las que el pensamiento que provino de ese patrón acierta. Por ello llega a tener la certeza de que su pensamiento es correcto. Les daré un ejemplo de estos patrones. Un obrero fue conmovido en su corazón al ver que el pastor perdonaba a una oveja y encubría con amor su facha. Entonces en su corazón fue creado el patrón de bondad que dice, el perdonar y comprender es bondad. Un obrero que cuida las almas debe hacer así. Por ende, cuando cuida a las almas, sea como sea, quiere perdonar y albergar a las almas. El problema es que incluso en una situación donde no se debe perdonar solamente, toman la misma postura. ¿Será que es verdadera bondad albergar incondicionalmente a un alma que no podría ser salvo si no se arrepiente? En ese caso, el guiar a que esa alma pueda corregirse el pecado es la verdadera bondad.
En Gálatas 6:1 cita: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 내 자신을 돌아보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 했습니다. Si el hermano de la fe comete pecado, el deber del obrero es enderezarlo para que se corrija el pecado. Eso es la bondad y el amor. Claro, cuando lo haga debe hacerlo con mansedumbre, sin algún mal sentimiento. Y una persona sabia, aunque esté en posición de enderezar o corregir a la persona que ha cometido pecado, tendrá la postura humilde de examinar también a sí mismo. Pero algunas personas, cuando ven a un obrero que aconseja o amonesta a un alma que ha cometido pecado, se efectúa su propia justicia. Miran a ese obrero mediante su propia justicia pensando, ¿no es amor cubrir las fallas? Creo que a ese obrero le falta amor. O algunos ayudan a una persona que está pasando por dificultad material o económica como disciplina por su pecado, como disciplina de su pecado. Claro, dependiendo de la fe de la otra persona, hay casos en los que el ayudar así es bueno. En cambio, hay casos en los que al contrario impide que esa alma se aleje del pecado. Una ayuda o caridad así será equivocada y al ayudar al contrario, uno también llegará a pasar dificultad. Por ejemplo, supongamos que hay una diaconisa llamada A quien es fiel. Su esposo, quien es diácono también, no trabaja pese a que tiene salud. No trabaja por lo que la familia tiene dificultades. Es más, el esposo toma, fuma, incluso juega apuestas. Entonces, naturalmente, el hogar tendrá dificultades. Sin embargo, si ayuda a ese hogar, si da ofrendas de caridad, entonces, ¿qué será eso? Ayudar a que el esposo tome y fume. Es igual que ayudarle en eso. Está ayudando a que cometa pecado. Esa obra de caridad o ayuda social será una caridad equivocada. Por ello, cuando uno da ofrenda de caridad, uno no lo hace incondicionalmente por más que la persona esté en necesidad. ¿Estará bien ayudarle con esa ofrenda de caridad para que cometa pecado y hacer que no trabaje y solo esté en casa? Deben ayudar discerniendo esto también. Cuando Jonás huía desobedeciendo a la palabra de Dios, las personas de aquel barco tuvieron compasión de Jonás y en vez de lanzar a Jonás al mar, querían salvarlo. Y así todos juntos se enfrentaron dificultad. Tuvieron que botar al mar todas las cosas que había en el barco. Y así caen todos en dificultad. Finalmente, cuando lanzaron a Jonás al mar, obedeciendo a la palabra de Dios, la tormenta se calmó, los vientos se calmaron y ellos también fueron librados de esa calamidad. Por eso no debe ayudar a cualquier persona. Debido al pensamiento carnal que ha salido al patrón de bondad, no pueden comprender más profundamente el amor de Dios para con esa alma. Algunos obreros, contrario al caso anterior, piensan que el señalar y amonestar a las ovejas es amor y bondad. Cuando la oveja que le fue encomendado no puede vivir conforme a la palabra, no puede comprenderla bien. Como uno ha guardado la palabra de tal magnitud desde que era un nuevo creyente, piensa que otras personas también lo pueden hacer así. Y pese a que para la otra persona es difícil, considera que el enseñar y aconsejar a que guarde los mandamientos de una forma que sobrepasa su medida de fe, la medida de fe de aquella persona, es provechoso para la otra persona. Piensa que es provechoso. Por ello, si encuentra alguna falla en la oveja, incluso en una situación en la que debe perdonar y cubrirla, señala y amonesta de inmediato. Quiere dar comida sólida a un creyente que bebe leche, que toma leche. Al estar encerrado en el patrón de su propio pensamiento, no puede examinar cómo está el corazón de aquella alma ni la situación de la persona. De esta forma, la propia justicia y patrón creado por su propia experiencia o límite de su pensamiento, en su mayoría, no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Aún así, existen personas que insisten en su opinión diciendo, a mi parecer, ciertamente esto es bondadoso y justo. Claro, esto no significa que la verdad varíe cada momento.
La verdad es inalterable. Solo que, tal como la forma del agua puede cambiar según el recipiente que lo contiene, la manera de aplicar la verdad dependiendo de la situación puede variar un poco. Entonces, ¿cómo podremos saber en qué manera se debe aplicar la verdad en cada momento? Podemos conocerlo por medio de la voz y dirección del Espíritu Santo. Una persona que escucha claramente la voz del Espíritu Santo, sea cual sea la situación que enfrente, podrá captar y entender la situación, entender esa situación de inmediato. Podrá obtener rápidamente la respuesta de cómo se debe aplicar la verdad. Entre las madres que tienen mucha experiencia en la crianza, hay madres que con tan solo escuchar el lloriqueo del bebé se dan cuenta qué es lo que necesita el bebé. Saben si llora por hambre o pidiendo que lo alce. Esto no será posible solo al experimentar la crianza de bebés. Será posible cuando haya ese amor e interés por el bebé. Es igual en la vida de fe y al cumplir algún deber o ministerio. Si ama a Dios y ama a las almas, conocerá en cada momento qué es bondad, qué es lo justo y cómo debe aplicar la verdad, porque el Espíritu Santo le enseñará. Hermanos, para derribar el pensamiento carnal que sale de la propia justicia y patrón, debe esforzarse sin cesar a fin de descubrir a sí mismo. Debe despojarse de la mala conciencia y asimismo de la maldad de su naturaleza originaria. Hebreos 10:22 menciona: acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Uno escucha por la fe la palabra de Dios, la pone en práctica. Así, al ser purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, es decir, han lavado los pecados con la palabra de Dios. Al confiar en la sangre preciosa de nuestro Señor, los pecados fueron lavados con agua pura. Dice que ahora nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. Es decir, un corazón que no tiene mentira, un corazón que no es cambiante, un corazón que no tiene maldad, un corazón de bondad y santidad, con ese corazón sincero y plena certidumbre de fe. Si llega a tener corazón sincero, tendrá también plena certidumbre de fe. De entre las falsedades del corazón existen cosas fáciles de descubrir y otras relativamente difíciles de encontrar. La maldad dentro de la conciencia o la maldad dentro de la naturaleza originaria pertenecen a la falsedad relativamente difícil de descubrir. Si tiene esa maldad, sin uno darse cuenta, llegará a crear un patrón de la verdad. Aunque no desee tener pensamiento carnal, de este patrón erróneo de la verdad saldrá el pensamiento carnal. Finalmente desobedecerá la voz del Espíritu Santo. Por ende, debe despojarse sí o sí de la maldad de la conciencia y la maldad de la naturaleza originaria. ¿Se preguntan si hay maldad en la conciencia también? Sí, deben despojarse de ella, también de la maldad de la naturaleza originaria. Sobre estos dos conceptos, en este mensaje les explicaré brevemente. Para una explicación más detallada, por favor, leer el libro o escuchar la serie de mensajes Espíritu, Alma y Cuerpo. Primeramente vamos a examinar sobre la mala conciencia o maldad de la conciencia. La conciencia es el criterio subjetivo con el que cada persona determina qué es bondad o maldad, qué es correcto o incorrecto. Cada persona tiene conciencia y cada persona tiene una conciencia diferente, y con esta conciencia llegan a distinguir esto es bondad, esto es maldad. La mayoría de las personas percibe que lo que causa intranquilidad en su conciencia es maldad y lo que no causa intranquilidad no es maldad. No obstante, la conciencia ha sido formada por cada persona, por lo que varía según la persona y también cambia de acuerdo con la generación o área en la que vive. Uno mismo es el que crea la conciencia. No es que haya recibido de los padres, uno la crea mientras crece. E incluso en esta conciencia está incluida mucha falsedad. Cuanto más se vuelva malvado el mundo,
La conciencia de las personas se impregna cada vez más de la falsedad y se vuelve insensible frente a la maldad. Por ello, la conciencia no puede ser el barómetro de la bondad absoluta. No puede ser el barómetro absoluto de la bondad. Podrán conocer esto con tan solo examinar la conciencia de ustedes. Si compararan la conciencia que tenían antes de conocer al Señor con la conciencia que tienen ahora, podrán sentir que ha cambiado bastante. Lo que antes no podía percibir como maldad, ahora lo perciben como maldad, porque la conciencia ha sido purificado al escuchar la palabra de la verdad. Y cuanto más se purifique la conciencia, descubrirá que lo que antes consideraba como bondad era maldad, y también habrá cosas que antes había juzgado como maldad y son bondad. Pero aún habiendo desechado mucho de la maldad de la conciencia, al quedar una maldad minuciosa, suele pasar que desobedece a la voz del Espíritu Santo sin querer. Hay casos en los que han tenido algún comportamiento pensando que es correcto, mas aquel comportamiento no era correcto ante los ojos de Dios. Por consiguiente, debe buscar por todos los rincones hasta la maldad más pequeña, como si fuera el juego de buscar objetos ocultos. Les he enseñado la forma de descubrirla antes, ¿verdad? ¿La conocen, cierto? El método simple para buscarlo, para descubrir incluso lo más minucioso. Escuchen completo la serie de los 9 frutos del Espíritu Santo. Escúchela bien, sin distracción. ¿Cómo escucharla? No solamente para recibir la gracia, sino para descubrir su corazón, a sí mismo. Escuchen los mensajes teniendo en cuenta a sí mismo, para descubrir su corazón, a sí mismo allí. También hay mensajes sobre el amor espiritual, las bienaventuranzas, los 4 niveles de bondad, los 7 espíritus y entre otros. Al escuchar estos mensajes, descubran su corazón a sí mismo. Supongamos que solo reciben gracia en todos los mensajes que escuchan y no pueden descubrir nada. Entonces será porque está viviendo tal cual conforme a esos mensajes. Si no encuentra nada, significará que no tiene. Aquella persona habrá entrado al Espíritu. Así que al escuchar, habrá cosas que descubren en su corazón. Y lo que deben hacer es desechar las cosas que descubrieron y encontraron. Nuestros hermanos están haciendo mucho de ese trabajo ya, ¿no es así? Por eso se esfuerzan tanto para ser santificados, para entrar al Espíritu con anhelo. Si nosotros oramos esforzándonos por descubrir, el Espíritu Santo les permitirá encontrar la maldad minuciosa dentro de su conciencia. Por ejemplo, ¿tienen ustedes la experiencia de usar un lapicero ajeno que encontró a su lado porque lo necesitaba? Al haber tomado arbitrariamente algo ajeno sin el permiso, en el corazón de la persona que actúa así está el corazón del ladrón. Antes de escuchar la palabra de Dios, habrá considerado como algo poco significante, pensando, igual somos cercanos, si le pregunto, igual me diría que lo use. ¿Qué hay de malo usar el lapicero? Sin embargo, ahora piensan diferente, ¿verdad? Muchos tienen cargo de conciencia, incluso con estas pequeñas obras de injusticia. Para escuchar claramente la voz del Espíritu Santo, deben sí o sí arrancar también la maldad minuciosa de la conciencia, dependiéndose de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a recibir la oración por los enfermos del pastor principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo. Y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera. Que venga la luz.
Por favor, quema todas las enfermedades terminales incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos, restáuralos de toda quemadura, permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernador de la potestad del aire, las fuerzas del mal en lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, proteja a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. 아멘.